Hoy, hermano, el Señor nos ha regalado un día precioso, ¿no? El clima está hermoso. Uy, fue un día soleado, un día lindo para pasar en familia. Así que estamos contentos de que usted pueda acercarse a la casa de Dios hoy para poder oír la palabra de Dios, para poder aprender más de los caminos de Dios, aprender un poco más, ¿no es cierto? Subir un escalón más de pronto, superar cosas juntos y crecer en la voluntad de Dios. Hoy les quiero compartir a cada uno de ustedes un tema, algunas ideas de lo que la Biblia explica acerca de un tema que he visto yo que pasa mucho en la iglesia, en el pueblo de Dios y también en la gente que no conoce a Dios o en los cristianos que caminan día a día en su caminar con Dios. Ustedes quizás dirán, nunca me ha pasado, pastor, a mí jamás me ha tocado sentir eso. El título se llama Siento que Dios me ha decepcionado. Así es el título de la palabra. Quizá uno dirá, bueno, a mí nunca me pasó, pastor, gloria a Dios, amén. Quizás se pueda preparar porque si en algún momento le toca atravesar alguna situación en que Dios no actúe como usted hubiese querido, pueda utilizar estos recursos y si no, más bien para sensibilizar su corazón con aquellas personas que hoy lo están atravesando, Nosotros pensamos que sentirnos decepcionados de Dios es un pecado, está mal, somos menos cristianos, es una cuestión que no pasa, lo queremos ocultar o tapar por debajo de la alfombra, es como que pareciera que esos temas no se pudieran hablar, porque como que estuviera mal visto. Pero es todo lo que tiene que ver con justamente gestionar nuestro mundo interior, nuestro mundo interno, para que no empiecen a aparecer cosas que nos frenen nuestro crecimiento con Dios. Y este tema que yo hoy tengo la intención de compartirles, es un tema que produce eso en nosotros. Saben que la palabra decepción, si bien tiene una connotación negativa, porque es cuando la persona siente un pesar en su corazón, es un sentimiento negativo, es sentirte triste, sentirte mal por algo que no se dio, ¿verdad? Entonces, la palabra decepción es eso, es pena, un sentimiento de pena que yo siento, según la define el diccionario, como un sentimiento de pena que yo percibo por algo que no se dio. La decepción se da cuando hay una expectativa que yo tengo hacia Dios, hacia la gente, hacia mi pareja, hacia mis hijos, hacia mi esposa, hacia mi padre, hacia un trabajo, hacia una carrera. Todas las áreas de mi vida, cuando yo encaro algo, siempre tengo una expectativa de lo que quiero que suceda, de lo que quiera que pase. Por ejemplo, la gente cuando viene a la iglesia tiene una expectativa de lo que Dios va a hacer en su vida y muchos ni conocen a Dios, no tienen expectativa todavía con Dios porque no conocen mucho de Dios. Entonces no esperan nada, pero sí escuchan que Dios permitió las guerras, un montón de cosas. Entonces el Dios que tenemos a veces en la cabeza, esperamos ciertas cosas de la idea de Dios que tenemos. Esperamos que Dios nos proteja siempre, esperamos que Dios nos guarde siempre, esperamos muchas cosas positivas, de que Dios sane a nuestro padre si está enfermo a punto de morir, de que Dios me dé un trabajo si no lo tengo, de que Dios me abra las puertas, de que mucha gente también, cuando viene a la iglesia, tiene esa expectativa de que Dios solucione muchas cosas de su vida. Muy probablemente le hayan dado un consejo, ¿estás mal? Anda a la iglesia. Como dice el dicho, anda a llorar a la iglesia. Ese dicho como que a la iglesia van todos los sufridos. No, tampoco es así. A veces estamos bien y vamos igual a buscar a Dios. Pero cuando estamos bien, deseamos estar mejor y tenemos expectativa de crecer. Y a veces no se da. Entonces, ¿cómo gestionamos las frustraciones que sentimos? Muchas veces venimos a la iglesia y tenemos expectativas sobre los pastores. El pueblo tiene expectativas sobre la idea que ellos tienen de cómo tiene que ser un pastor. Entonces, cuando el pastor no entra dentro del ideal de lo que ellos esperan de un pastor, empieza a florecer la decepción. En muchas personas que fueron a las iglesias, fueron decepcionados por figuras de autoridad, sea un líder, un pastor o un padre. Hay hijos que esperan que sus padres sean de determinada manera y lo comparan con otros padres. Entonces se decepcionan cuando ven que sus padres no actúan como ellos hubiesen querido que actúen. Ahí empieza a aparecer la decepción y cómo la gestionamos va a ser justamente nuestra decisión.
Porque lo mismo lo trasladamos a Dios, esperamos de Dios, esperamos de los pastores, esperamos de los hermanos. Cuando a veces vienen a la iglesia, esperan que los hermanos sean de una determinada manera, que los saluden. Y saben que a veces cumplir las expectativas de todos nosotros no es fácil para Dios. Y los pastores también tienen expectativas del pueblo. Me ha tocado casos de aconsejar y de animar a líderes, no solamente en nuestra iglesia, sino que pasa en muchas iglesias, donde los líderes se sienten mal porque la iglesia, el grupo que tienen a cargo no apoya la actividad. Tenían la expectativa de organizar un evento y que vengan todos y no va nadie. Entonces el líder se siente decepcionado de que no los apoyaron. Entonces, como ustedes ven, esto se va a todos los órdenes de la iglesia, de la vida y de cualquier área de nosotros. Entonces, ¿cómo nosotros gestionamos esto cuando venimos al camino de Dios? Vamos a ver que en la Biblia Dios nos explica que Él desea cosas también. O sea, que nos da a entender que si la definición de decepción es cuando yo pongo en alguien una expectativa de cómo quisiera que sea conmigo o con otros, y no se da y me da pena porque verdaderamente yo esperaba eso de Él. Verdaderamente yo lo esperaba y no se dio. Entonces, Dios espera cosas de nosotros, porque la Biblia dice que es lo que Él espera del hombre. Entonces, bajo ese concepto, Dios también se decepciona muchas veces de la naturaleza humana, cuando no hace las expectativas que Él tiene. Y nosotros vemos en la historia de la Biblia, la primera decepción que pudo haber tenido Dios fue con Lucifer. Lucifer fue un ángel que Dios creó y experimenta Dios la primera traición de toda la creación. Un ángel que se le da vuelta y se le revela. Imagínense lo que Dios puede haber pensado y sentido. Ustedes podrán decir, no, pero Dios no es como nosotros, que somos imperfectos, que nos vengamos, que nos entristecemos. Sí, pero yo no creo que haya sido un motivo de alegría para Dios. Porque la Biblia dice que Él se gozaba con Lucifer, porque lo vemos en Ezequiel 38, cuando Él explica la caída de Lucifer, y dice, oh Lucifer, cuán hermosos eran, tu creación, como que se le cae la baba a Dios hablando de Lucifer un poco más. ¿Vieron los padres cuando dicen, yo me acuerdo cuando vos naciste? ¿Vieron? Se le nota como esa emoción cuando lo describe Dios a la creación de Lucifer. Y yo veo ahí, noto en ese relato, como que Dios puso mucho amor cuando lo creó al diablo. Y de pronto el diablo le da la espalda. Y él esperaba ¿qué? Mínimo, ¿qué esperaba Dios? Que todos los ángeles funcionen como fueron creados. Usted cuando hace un invento y crea un auto, yo espero que funcione como un auto. Ahora, si sale como un avión, me parece que no me voy a sentir muy contento con el objetivo que tenía. Los ángeles fueron creados con una función. Y el diablo no cumplió esa función. Por lo tanto, hay una expectativa que no se realizó en esa oportunidad. Después vemos otros ejemplos en la Biblia donde Israel, el pueblo de Dios, no actuaba como Dios esperaba del hombre. El otro que lo desilusiona a Dios fue Adán y Eva. A Adán y Eva Dios le dijo, de todo podés comer. ¿Y qué es lo que hace Adán? Lo contrario, come del árbol prohibido, cae la humanidad, otro golpe para Dios en la decepción. Por lo cual nosotros tenemos que entender que nuestro Dios nos entiende, comprende lo que es que el cristiano se sienta decepcionado en algún momento de la vida. No es para Dios una sorpresa, porque Dios también atravesó expectativas no cumplidas del ser humano. También podemos decir, Dios la gestiona bien. Bueno, bárbaro, justamente nosotros tenemos que aprender cómo gestionar eso para que no nos haga mal. La Biblia explica que hombres de Dios, grandes hombres de Dios, maduros en el Señor, también atravesaron decepciones. Es más, vemos padres heridos con los hijos, donde dicen palabras muy feas, muy hirientes, y es horrible escuchar esas frases, pero se escucha muy a menudo. Vos me decepcionaste, yo esperaba tanto de vos, te di tanto en la vida, te pagué los estudios, te di esto, y mirá cómo actuás. Los padres se sienten decepcionados de los hijos de los padres. Por eso vemos que esto es algo del ser humano, es algo que florece en nuestras emociones. Pero no todos lo gestionan bien, hay algunos que lo superan la decepción y dicen, bueno, es algo de lo que sucedió, es un hecho, pero a partir de ahora yo tengo que caminar para adelante. Yo no puedo quedarme trabado en esta expectativa que no se dio.
sí, ya está, no podemos hacer nada con lo que pasó. Yo esperaba que este hermano reaccione diferente, yo esperaba que esta persona me trate de una manera diferente, pero ya está, no se dio. A partir de ahora yo lo que tengo que hacer es seguir para adelante, construir mi futuro. Porque hay gente que se queda estancada con lo que le pasó y no sigue adelante. Es ahí donde los cristianos no superan su decepción con la iglesia, con un pastor, y se van al mundo. Nunca más van a la iglesia, nunca más creen en nadie. Existe la decepción en el amor. Gente que le fue mal con una pareja, con un hombre, con una mujer, y todos son diablos, todos son demonios. Y nunca más abren su corazón a nadie. Están decepcionados en el área sentimental, en el área espiritual, en el área laboral. Pedro estaba muy decepcionado. Tiraba la red en el agua y no sacaba nada. Dice, ya lo he intentado toda la noche, ya, esto no. Frustrado. Todos esperamos algo cuando queremos encarar un proyecto, tenemos un deseo, queremos que se cumpla. Y podemos actuar como chicos caprichosos, no se dio, pum, 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 hacemos cara larga a Dios, cara de elefante, y nos plantamos, no te sirvo más, no voy más a la iglesia, que el mundo se trabe, o lo superamos y seguimos adelante con las cosas de Dios. Es lo más difícil. Este camino lleva un trabajo, lleva dolor a veces, a aceptar situaciones que no podemos cambiar y que fueron la voluntad de Dios, pero es sanador. Por eso hoy yo les propongo un camino donde tenemos que empezar a ver que puede ser, mucha gente lo pueda querer evitar por una cuestión de que genera un poco de dolor, pero a la larga es sanador, a la larga es liberador, a la larga nos hace bien, lo necesitamos, porque todo más o menos en mayor o menor proporción decepcionamos a los demás y todos somos decepcionados. No podemos decir, no, yo nunca he decepcionado a nadie, porque hay mucha gente que esperó cosas de mí y yo no llené todas las expectativas de todos. Y aún así yo esperé cosas de otros que tampoco la pudieron llenar. ¿Por qué? Porque esta es justamente, hermanos, la bendición más hermosa que Dios le dio al ser humano, es el libre albedrío. La libertad que tenemos de ser como queremos, de decir lo que pensamos, buscar lo que sentimos, y la libertad que tenemos para actuar tiene que ser limitada por la responsabilidad. Porque así como yo quiero actuar de una manera y deseo de los otros también quieren, y se hace una compleja relación entre Dios, los hombres y entre las personas, donde muchas veces no coincidimos en lo que esperamos de uno y del otro. Y más se hace compleja la realidad cuando tenemos diferentes sexos, diferentes edades y diferentes culturas. Se ha hecho un estudio donde las personas, especialmente en los trabajos y en todos lados, acerca de por qué la gente no se motiva a hacer algo y no desea, porque los intereses que cada uno tenemos, hermano, va relacionado al tiempo en que estamos. Por ejemplo, un joven o un varón, persona varón del sexo masculino, con genética masculina, cromosoma, todo lo que ustedes quieran, netamente varón, va a tener intereses relacionados con su género, ¿verdad? Con su género, que la mujer a veces no logra entender, porque tiene que ver con los intereses propios del varón. Y la mujer va a tener intereses propios de su genética, de su forma de pensar, de su normalidad de ser mujer. Y nosotros no vamos a poder entender, hasta un punto vamos a poder entender, pero hay otras cosas que no vamos a poder. Y ahí cuando ponemos expectativa, por ejemplo, las mujeres, yo salgo a veces a comprar, como ustedes deben pasar todo, y la mujer ve el súper o va al centro y ve los zapatos más lindos, las pinturas de labios más modernas. Y yo veo eso, hermano, y no me genera nada, no hay un deseo en mí, no hay un interés de querer comprar eso, ¿verdad? Pero si pasamos por otro local, que hay un buen zapato de vestir, quizás puede llegar a interesarme más, porque está relacionado a mis intereses como varón y al de ella como mujer. Los intereses de un pastor están relacionados con las cosas que su función tiene, los intereses del pueblo en lo que tiene y que viene a buscar, los intereses de Dios en la función que Él tiene de Dios. Todos tenemos intereses que estamos esperando que se cumplan en la vida. Y cuando nos relacionamos, sentimos que el otro no los sació, no los entendió. Y ahí aparece lo que entonces estamos hablando hoy, la decepción, una pena, un sentimiento de tristeza, que es una cuestión normal porque no se da lo que quisiéramos. Pero si nosotros vemos en la Biblia,
El hijo pródigo tenía, uno de los hijos pródigos tenía 2 hermanos. Uno de los hermanos pidió la herencia y se fue. Y el otro hermano que estaba ahí, que era fiel a Dios, tenía expectativa, que lo vemos en el pasaje, le dice, yo trabajé, serví en tu casa tantos años y no me mataste un cabrito, viene él y le das todo, ¿cómo es el asunto? Él tenía la esperanza de recibir una reciprocidad entre lo que estaba dando y que quería recibir lo mismo. Porque estaba peleando en la casa del padre de mes a mes, trabajaba, iba con los animales, el ganado. Tenía el interés de recibir lo mismo, ¿verdad? Entonces, a veces, hermanos, vamos a la iglesia y esperamos recibir grandes cosas de Dios. Y los planes de Dios nos pone a esperar, nos dice, por ahora no es el tiempo, y vos lo querías ahora ya. No sé si le ha pasado cuando éramos chicos que queríamos el juguete de moda, tu papá decía, no tengo plata, te lo compro el mes que viene. No, pero yo lo quiero ahora. No, y estábamos ahí. Eso es decir madurez. Cuando maduramos en el Señor tenemos que hacer lo mismo. Aprender a esperar los tiempos de Dios. Pero a veces trasladamos esa inmadurez a la voluntad de Dios también. Queremos que Dios ya haga lo que nosotros queremos. Si no, le hacemos berrinche y piquete a Dios. Esto es muy propio del ser humano, es muy propio de la persona. Pero quizás eso fuese una pavada, eso es algo muy trivial. Pero si yo le pudiera un ejemplo más grave, quizás podríamos entender un poco más lo que yo le digo. Porque quizás ese ejemplo pudiera ser muy fácil de superar. ¿Qué pasaría si tuvieras una esposa con cáncer terminal? Y vienes a la iglesia y le dices, pastor, yo quiero que ore por mi esposa porque quiero que Dios la sane. Y yo como pastor te diría, sí, vamos a orar, vamos a creer en la voluntad de Dios. ¿Usted cree que Dios la va a sanar? ¿Qué hacemos nosotros? Infundimos fe, esperanza. Sí, vamos a creer que Dios lo va a hacer, amén. Vamos a tener expectativa de que Dios va a hacer algo hermoso en tu familia. Oramos. Y a la otra semana nos llaman, pastor, mi esposa acaba de fallecer. Y nos toca ir al funeral. Y ese funeral tenemos que dar unas palabras y decirle a la gente, mire, la voluntad de Dios se dio de esta manera. Y la persona desconsolada, yo quería que Dios la sane, le quedaba mucho por delante. ¿Por qué Dios no la sanó? ¿Por qué si todos oramos, todos en el pueblo oraron, la gente ayunó? Todos lo vemos mucho en el caso del famoso cantante que hace poquito circuló por las redes, Julio Melgar. ¿Cuántas veces le oró Marcos Witt, le oró Frey, le oraron todos los profetas, vida y por haber, con una unción de arriba para abajo? ¿Y qué pasó? Falleció. A mí me causó un nudo en la garganta, hermana, cuando me llegó la noticia por Facebook. Yo dije, Señor amado, qué valentía tuviste, Señor. Miles y miles estaban siguiendo este caso por las redes. Y más de uno va a decir, qué cruel que fue Dios que no lo cebó. Mirá este hombre, qué fiel. No sé si ustedes vieron el tema de Julio Melgar. Hasta lo último fue fiel a Dios, hasta lo último no desproticó. Podíamos pensar, se lo merecía, Señor, se merecía que lo salvases. ¿Cuántos iban a creer si vos lo salvabas? No, se lo llevó. Dios eligió eso. Él desea y tenía un plan. Lo mismo lo llevamos a los padres que te tocaron, la infancia que tuviste, las cosas que Dios permitió. ¿Cómo, pastor, usted me hace entender a mí, si Dios es amor, que Dios haya permitido las violaciones, las guerras en el mundo? Nos sentimos decepcionados de cómo Dios gestiona a veces algunas cosas en las miserias humanas y en nuestra vida personal. Tenemos 2 caminos. ¿Lo superamos con Dios o echamos la responsabilidad y la culpa a Dios y le damos lugar a Satanás que empiece a sembrar odio, resentimiento, venganza contra un hermano, contra la persona que nosotros pensamos que es la causa de la miseria que estamos pasando? Mucha gente culpa a Dios de todos los males de la humanidad. Mucha gente culpa a Dios como el responsable de las catástrofes humanas. Y Jeremías y muchos pasajes de la Biblia dicen, ¿hasta cuándo no harás nada? Y una persona recomendó como terapia que no esperemos nada de nadie, que no esperemos nada de la gente, así no nos decepcionamos de nadie. Pero el problema, hermano, te doy una noticia en esta noche, que no podemos no esperar nada de Dios. Porque la Biblia dice que esperé atentamente a Jehová y Él oyó mi oración y se inclinó a mí. La Biblia está llena de pasajes donde nos anima a esperar en Dios. Nos dice, pónganme a prueba, créanme a mí, yo les responderé. ¿Cómo que Dios desafiara nuestra fe? Nos lleva a que esperemos en Él. Bueno, Señor, logramos que la persona salga de la incredulidad, salga de la depresión, de que nada se puede. Pedile a Dios, los motivamos a la gente, le decimos, dale, orá, vas a ver que Dios... ¿Cuántos casos nos ha pasado de matrimonios que viene la mujer queriendo que su marido cambie a punto de divorciar
y le decimos, quédate tranquila, si vos venís a la iglesia, yo te doy 3 semanas, tu marido vuelve bárbaro. Y la persona genera una expectativa impresionante. Sí, pastor, yo creo en Dios, vamos, vamos. Resulta que el esposo va peor, las cosas van para atrás. Entonces decís, ¿cómo, pastor? Yo tengo una expectativa de que Dios restaure mi matrimonio y mi esposo anda más diablo que nunca. Decimos, mire hermana, ponga su fe en Dios y esperen la voluntad de Dios. Esperen la voluntad de Dios. Nosotros no podemos vender humo a nadie, porque el que decide finalmente siempre es el Señor. Ahora, cuando Dios te lo promete es otra cosa. Cuando Dios te lo promete y te dice, yo te juro que te lo voy a hacer, te bendeciré, o yo te voy a dar una casa, vos tenés que agarrarte a eso de los dientes, de la uña, de los pelos, de cualquier cosa, porque eso se va a cumplir. Dios no te va a decepcionar con algo. Pero el problema es que a veces nosotros tenemos otro deseo que no nos dijo Dios, sino que nosotros queremos. Nosotros le pedimos a Dios. Entonces, mire el pasaje que dice Isaías, que dice, yo anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que, ¿qué dice la Biblia? Dios desea, Dios planea, y Dios dice la Biblia en Efesios 2:10 que hace planes para nosotros de antemano. Dios no improvisa. La Biblia dice que Él tiene un destino para nosotros preparado de antes que viniésemos a este mundo, de antemano. Por lo cual, Él todo lo que hace en mi vida lo va a hacer en relación al plan que Él tiene conmigo. Por lo cual, cuando le pedimos algo a Dios, todo aquello que vaya en contra de la voluntad de Dios, Él hace lo que Él ha determinado y lo que Él quiere. Tenemos que entender que Dios es una persona, no es una energía dando vuelta, porque la energía no desea, la energía no decide, la energía no hace nada, hermano, simplemente existe. No, Dios tiene voluntad propia, desea cosas para nuestra vida y espera cosas de nosotros. Es una persona, tenemos que personificar a Dios. No, eso no significa humanizar ni tampoco significa corporizar. Estamos hablando de personalizar. Tiene una contextura de persona, Dios, en ese sentido. El otro versículo también explica el profeta, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Tenemos que entender en primer lugar que muchas veces somos decepcionados de las situaciones que vivimos en nuestra vida porque los caminos de Dios son más altos que los nuestros y los pensamientos no lo podemos entender, por lo cual pensamos que Dios no nos dio lo que nosotros esperamos, pero porque Él está pensando en otras cosas, tiene otros planes y tenemos que seguir confiando que Él nos ama y va a hacer lo mejor para nosotros. Yo sé que muchas veces hay gente que esto le es fácil. Hay gente que dice, da vuelta a la página, está bien, pastor, Dios se la quiso llevar, gloria a Dios, amén, vamos para adelante. Hay otra gente que le lleva años superar eso. Hay gente que le lleva mucho tiempo y necesita ayuda porque solo no puede. Hay personas que es algo, y sobre todo cuando son gente que tenemos mucho cariño. No es lo mismo que te decepcione el diarero que te vendió 2 pesos más caro que tu hermano, tu hijo, tu papá, tu mamá, la persona que vos ponías toda tu confianza, la persona que vos dabas todo por ella, que ponías la mano en el fuego, como quien dice, yo ponía la mano en el fuego por esa persona y me decepcionó. Esas son heridas muy fuertes que tardan mucho en sanar y que a veces necesitan ayuda para sanar. Porque el grado de herida puede darse en mayor profundidad cuando es alguien que queremos, de que teníamos grandes expectativas. Y eso pasa, hermano. Entonces, cuando a Dios, muchas veces nos entregamos a Dios de una forma tan hermosa y le amamos tanto a Dios y entregamos tanto por Dios que suele costar a veces asimilar algunas decisiones de Dios. Las podemos llegar a interpretar erróneamente como que no tuvo en cuenta mis sentimientos. Yo amaba a esta persona y se nos fue. Yo quería ese trabajo, Señor, era el trabajo de mis sueños, etcétera. Y Dios decidió otra cosa, y bueno, ya está. Dios decidió otro plan para cada uno de nosotros. ¿Verdad que sí? Y hay gente que le cuesta muchísimo entender eso. Hay otro pasaje que en Lucas 22:42, donde Jesucristo vemos un ejemplo, donde Él alineaba, porque ¿cuál es la sugerencia bíblica? Que alineemos mi voluntad con la voluntad de Él.
Mi decepción tiene que ser disminuida cuando yo busco hacer la voluntad de Dios. Esto es algo muy... Miren, hermanos, para entender algunas cosas de la Biblia, no hay que solamente leerla. A veces hay que vivirla y hay que ir transitándolo en el camino cristiano. Cuando nosotros decimos que tenemos que doblegar, como explicábamos el otro día, la voluntad nuestra, la voluntad de Dios, cuando lo vamos viviendo en nuestra vida diaria, nos vamos dando cuenta que muchas veces tenemos que elegir la voluntad de Dios por sobre la nuestra. Y eso muchas veces no es fácil para muchas personas. Y yo me atrevería a decir que es una cosa muy común para casi todos los seres humanos. Porque pensamos el derecho de querer hacer lo que nosotros sentimos, tenemos ganas, deseamos, como que es lo que hay que hacer. No confiamos 100% en Dios para obedecer lo que Él hace. Entonces, elegimos el camino de hacer nuestra expectativa, nuestros deseos, y nos cuesta alinear nuestra voluntad a la de Dios. Pero cuando tú estás alineado 100% a la voluntad de Dios, no debería afectarnos cuando Él nos dice que no, porque sabemos que queremos hacer la voluntad de Dios, no la nuestra. La voluntad de Dios es la que tiene que hacerse, no la nuestra. Por lo cual, si Él decide para el norte, vamos para el norte. Si es para el sur, bueno, pero ¿cómo es, pastor? Eso no puede ser. Y es difícil de practicarlo y de asimilarlo, pero es lo que la Biblia propone. Jesús, por ejemplo, cuando vino al mundo, dijo, puesto de rodillas, oró, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Es lo que la gente muchas veces no entiende, es que Dios no te hace un robot donde vos no sentís algo diferente a lo que Dios te está pidiendo. Jesucristo claramente se ve en el pasaje que Él no quería hacer eso, que si es posible lo quería evitar. Pero aún así elegía doblegar su voluntad para hacer la de Dios. Y ahí está el secreto. No está en que vos sientas lo mismo que Dios y seas una amalgama tan romántica que nunca discrepes con Dios, nada. La Biblia no explica eso. La Biblia no dice que vos siempre vas a concordar con Dios en todo y nunca vas a tener un sí y un no con Dios. La Biblia explica que hasta su propio hijo sentía un rechazo hacia eso porque sabía que iba a ser muy doloroso la cruz. Pero doblegó lo que él sentía, pensaba, deseaba, la expectativa que había tenido para que se haga la voluntad de Dios. Y eso es lo que muchas veces cuesta llevar a la práctica en la vida cristiana. El que los sueños se hagan a la manera de Dios. Y muchas veces sentimos que es injusto, sí, también. Muchas veces sentimos que Dios no está teniendo en cuenta montones de cosas, que quizás mereceríamos otra cosa, lo que tú quieras. Pero está en cada uno de nosotros la decisión que tomamos si doblegamos nuestra voluntad para que se haga la voluntad de Dios o seguimos el camino de la mayoría que es darle la espalda a Dios y seguir su propio consejo y voluntad, logrando no querer sentir nunca decepción. El otro pasaje también explica, Habacuc 3, 17 y 18. Habacuc fue un profeta que le tocó vivir un tiempo muy horrible, tener un ministerio en un tiempo de guerra, en un tiempo donde los frutos, donde no había bendiciones notables. Y todos nosotros queremos tener éxito, alcanzar un montón de cosas. Y hay a veces, hermanos, que Dios te pone en un periodo donde vos tenés que sembrar y otro ve los frutos. ¿Cuánto le ha pasado eso? A vos te toca ser el pionero. Y el otro recibe los aplausos, pero vos tenés que hacer la labor más dura. Y vos decís, pero es la voluntad de Dios para mí, me tocó ese periodo, Dios quiso que yo haga eso. Y Dios quiso que el otro haga eso. Bueno, a Habacuc le tocó ese periodo, donde estaba muy fea la realidad, y él llegó a esta conclusión. Se quejó, vemos el versículo que le decía, Señor, no entiendo por qué los malos salen con la suya, por qué vos permitís que en Israel haya muerte, homicidio, está hablando todo el pueblo de Israel. Pero después termina concluyendo otra cosa. Y ahí se ve como él sigue doblegando su voluntad a la de Dios, porque dice, aunque la higuera, no fue un pasaje muy conocido que muchos lo han escuchado, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, dice, aunque todas esas cosas tengan contra, yo, ¿qué dice la Biblia? Me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Qué hermosa declaración de Habacuc.
Tenía todo para enojarse con Dios, tenía todo para despotricar contra la iglesia, contra Dios, contra los hermanos, porque no había fruto, las ovejas no daban. Ustedes vieron todo lo que decía. El olivo, alguien que trabajó en el campo sabe lo que es el laburo de trabajar en el campo. ¿Alguien ha visto aunque sea película? Sudan, pobre gente, laburando, para que después no dé fruto. Ustedes imagínense la frustración que puede tener la gente. Yo sí, trabajo de sol a sol y no hay fruto, no pasa nada. Dios, me laburo, tengo 4 laburos y no llego a fin de mes. Tengo esto, un montón de desastre en mi vida. Pero con todo yo me alegraré, Jehová. Esto es hermoso, hermano. Gente así es lo que Dios busca. Gente, ¿no es cierto?, que diga, aunque no se den todas las expectativas en mi vida, aunque falle el ser humano, aunque falle la economía, aunque el país no ande como quisiera, aunque no tuviera la realidad financiera que me encantaría tener, con todo eso yo me alegraré en el Señor. Me parece a mí que tenemos que reflexionar en esta noche acerca de que las decepciones no pueden ahogar la fe. Porque el problema, hermano, que Habacuc se podría haber ahogado. Cuando vos sos decepcionado, lo primero que vos haces es tachar a esa persona y no volver a creer nunca más. Y perder la confianza en esa persona y perder la fe. Por lo cuando te toca con una persona es más sencillo porque si, bueno, no le veo mala cara, ya está, listo. Un compañero de trabajo, me mudo de barrio, me mudo de trabajo, me voy a otra iglesia, no tengo más problema con nadie, me meto acá. Pero con Dios no hay lugar donde te escape. Te vaya para el norte, te sigue Dios. Te vaya para el sur, te sigue Dios. Te vaya para allá, te sigue Dios. Así que si no resolves tu decepción con Dios, lo vas a llevar hasta la tumba. Porque no hay lugar donde Dios no esté y no hay lugar donde Dios no pueda ver. Entonces, si te vas a llevar con vos la decepción en el corazón, el dolor y el rencor hacia Dios lo vas a llevar hacia donde vos te muevas. Tus compañeros de trabajo van a ver el rencor que brota de tu corazón hablando de Dios, hablando de la iglesia. ¿Cuánta gente en una cena familiar o en una compañera de trabajo dice, no, porque no me gusta la iglesia, son todos falsos, todo hipócritas? Ahí porque hay justamente una expectativa que ponen sobre la iglesia, donde toda la gente te tiene que saludar, todos tienen que ser como ángeles con alas. Y no es la realidad que hay en las iglesias. La gente falla, la gente actúa como no quisiéramos que actúe, pero aún así seguimos, aún así vamos a buscar a Dios, aún así apostamos a los hermanos, aún así estamos con los hermanos. ¿Por qué? Porque no nos puso Dios para juzgar a la gente, no nos puso Dios para tener expectativas irreales sobre las otras personas, sino que nos puso Dios para superar todo eso y salir adelante. A veces la gente está inmadura y hace cosas que no se da cuenta que te puede estar lastimando. Pero aún así tenemos que superar eso con la ayuda del Señor. Habacuc es un gran ejemplo de eso. No le fue fácil, porque muchas veces tenemos eso de que nos sentimos como que somos cristianos de una categoría más baja cuando nos aparecen estas cosas, porque ¿cómo puede ser que aquel hermano nunca tiene problema con nadie? Aquel hermano... Y pensamos, y en la Biblia hay muchos relatos de personajes bíblicos notables con Dios, que también le ha pasado, porque somos seres humanos. Yo he escuchado personas que me han dicho, yo nunca le echo la culpa a Dios, siempre le echo la culpa a otras personas, soy muy decepcionado de la gente, pero no de Dios. Bueno, bárbaro, pero igual tenés que sanar eso con la gente, porque tenés que amar al prójimo, como Jesús lo explicó, y a veces esa decepción nos hace... no querés saber nada después con la gente. Es un tema bien delicado, porque depende de lo que te hayan hecho, ¿no? Si es una pavadita, puede ser fácil, y si es algo muy grave lo que te hicieron, puedes costarte un poco más superarlo. Pero aún así, hacelo por Dios, por el hermano y por vos mismo también, porque vos tenés que sentirte bien, vos tenés que estar feliz en el Señor, y vos tenés que alcanzar la victoria, las bendiciones. Y si no superás la decepción, vas a volver a sentirte penoso, triste, no tener ganas de hablar con el hermano o lo que sea. Amén. El otro pasaje, hermano, dice el Salmo 42, ¿por qué te abates, alma mía, y te turba? Espera en Dios. ¿Ve? David le decía, espera en el Señor, espera en el Señor. Aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordaré, dice el salmista, por tanto de ti, desde la tierra,
Cuando nosotros estamos mal y somos decepcionados por un hermano, por Dios, por un pastor, por quien sea, por el jefe de tu trabajo, vos tenés que tener esta herramienta que la Biblia dice y que utilizó el salmista. Vos tenés que recordar a Dios y decir, mira, Dios es el que me prometió algo y lo va a cumplir. Entonces, por más que esta situación se haya dado, yo voy a confiar de que Dios no me va a dejar, de que Dios me va a sacar adelante, empezar a confiar más en Dios. Eso es lo que hacía el salmista cuando se sentía decepcionado de un montón de cosas que pasaban en su vida. Empezó a confiar más en Dios, porque si no te amargás, hermano, te amargás. No te queda otra que confiar que los planes de Dios se van a cumplir en tu vida. Y no es fácil muchas veces hacer esto. Porque muchas personas lo que más hacen o lo que más podemos llegar a elegir el camino de la decepción y de decir no vale la pena esperar más en Dios porque me lleva de decepción en decepción. Entonces tenemos que decir, como dijo Max Lucado, tiene una frase que me gusta mucho, que él explica que la cura para la decepción es renovar las expectativas. Cuando tuviste expectativas que no se dieron, bueno, empezá a renovarlas en el Señor. Sí, Señor, no se dio esta, pero este año voy a esperar cosas nuevas. Voy a esperar algo nuevo. No siempre lo mismo. Este año espero que la iglesia vaya a un nivel mayor. Espero que mi familia se levante en el Señor. Espero mi economía se haga a flote. Espero mi vida sentimental mejorarla al 100%. Espero, Señor, que el país salga adelante. Sí, aunque sea difícil que se dé, pero yo espero en ti, Señor, porque yo renuevo mi esperanza, renuevo mi expectativa. Lo que no se dio antes no importa, yo me levanto y vuelvo a renovar lo que Dios va a hacer. ¿Saben por qué? Porque voy a decir, bueno, pastor, pero si el problema vos lo tenés con Dios, ¿cómo vas a esperar en Dios de alguien que...? Bueno, tenemos que poner nuestra esperanza en un atributo de Dios. Oiga bien esto porque esto es muy importante. Hay un atributo de Dios que se llama la fidelidad. Dios es fiel, la Biblia lo dice, y lleva años entender eso para muchos cristianos. Dios es fiel, ¿qué significa eso? Que Dios cuando promete algo es fiel a lo que dice que va a hacer, independientemente de lo que pase en el proceso. Cuando nosotros elegimos pensar que Dios es fiel, porque la Biblia dice que Él no puede negarse a sí mismo, aunque nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel. Él va a ser fiel independientemente de lo que tú y yo hagamos. Él no va a cambiar. Ahora, ¿qué hacemos nosotros, los seres humanos? No podemos confiar en la fidelidad del hombre. ¿Por qué? Porque cuando la mujer engaña al varón, ¿qué es lo que hace el otro? Ajá, así que vos fuiste infiel, contra infidelidad. Infiel también. Ah, así que vos hiciste lo otro, bueno, pomba, infidelidad de vuelta. Eso hacemos nosotros, los seres humanos. Cuando alguien nos es infiel, ¿qué es lo que hacemos nosotros? ¿Le perdonamos, le damos la vuelta a la otra mejilla, lo perdonamos? ¿O qué es lo que hace la mayoría de la gente? Por eso Jesús dijo, no devolver mal por mal, porque sabía Jesús que hacía así el hombre. Dios hace, cuando vos te hagas mal con Él, cuando vos le fallás todo, Él no te va a fallar. Por más que vos lo hayas hecho. Pero Él no lo hace por vos. Él lo hace porque Él es así. Es parte de su estructura. Él es fiel. No depende de lo que vos hagas o dejes de hacer. Él va a seguir siendo fiel en el tiempo. Y eso es lo que yo tengo que descansar en Dios. Que por más que yo haga la cosa más negativa del mundo, me aparte asquerosamente de Dios, si yo me arrepiento y vuelvo a Dios, le pido perdón, Él me va a levantar. Porque Él es fiel. Y si vos decís, yo te voy a dar la casa de tu sueño, te dice Dios, y va todo para atrás, no pegá pie con bola, pero vos tenés que creer y decir, Dios me dijo que me lo va a dar y yo me apoyo en que Dios es fiel. No, pero las circunstancias, que lo otro y las circunstancias pueden cambiar de un momento para otro, ¿verdad? Ahora, si nosotros esperamos en otra cosa de Dios, no, Dios me lo va a dar porque de tanto que lloro, me ve llorar todos los días, lloro en el trabajo, lloro en la casa, a Dios no lo mueve las lágrimas nuestras, Él lo hace por fidelidad, porque nos prometió algo y lo va a hacer. Dios no es emocional como somos nosotros, Él tiene un plan, cuando hace un plan lo va a cumplir,
lo va a cumplir. Pero yo creo, sí o sí creo que podemos clamar y pedir misericordia, y Dios puede tener misericordia de nosotros. Pero sí la salida a la decepción, hermano, es decir, Señor, es confesarle a Dios. Decirle, Señor, yo esperé que vos hagas esto en este momento. Me hubiese gustado tanto, Señor, que no actúes de esta manera. Pero bueno, te lo llevaste, ya está. Confío que vos sos fiel y algo estás pensando para mí. Y aunque la higuera no florezca, yo me alegraré en el Señor. ¿Cómo podés estar tan alegre vos si no te da nada? Tenés la economía en rojo, un desastre, el auto se te cae a pedazos, un desastre andando. Entonces, ¿vos qué podés decir? Porque me gozaré en la fidelidad de Dios. Dios me dijo que me iba a bendecir, lo dice la Biblia, no necesita que venga un profeta. Si viene un profeta, amén, mejor todavía. Pero la Biblia te dice acá que Él te va a bendecir. Entonces, vos tenés que creerle a que Dios es fiel. Y si te decepciona, pedirle perdón a Dios porque te cuesta confiar en Él. No entendés por qué Él está haciendo lo que está haciendo, que no lo haces de malo con Dios, pero que no estás entendiendo lo que está pasando en este periodo de tu vida. O no entendés muchas cosas que pasaron. Porque Dios, acordate, los caminos de Dios son más altos. Yo doy este ejemplo a veces cuando queremos hablar de igual a igual con Dios. ¿Alguna vez uno de ustedes habló con un científico? Yo nunca tuve el gusto, pero sí escuché en un video una vez a un científico. Hermano, es como hablar con un chino mandarín. Uno no entiende absolutamente nada si no está preparado en ese nivel de conocimiento. Imagínate que una persona que viene a hacer de un estudio nuclear de la NASA se ponga a hablar a nosotros de los átomos, de no sé qué cosa. Y vos te querés hablar con él y te vas a sentir que tiene un lenguaje muy alto, un conocimiento muy alto, del que vos todavía no estás en ese nivel de conocimiento. Es imposible que vos puedas entender la clase que te está dando, la dinámica. A mí me ha pasado con matemática, hermano, me cuesta un montón la matemática, sé que es importante, a mí yo soy bueno para otras materias, me encantan. Pero la matemática tiene eso, que si no hiciste primero matemática 1, álgebra 1, no podés aprobar análisis matemático ni estadística inferencial. O sea que si vos no tenés una base previa, no podés entender ni jota lo que te está hablando el profesor. Lo mirás y no entendés, son como cuadros chinos que están haciendo en el pizarrón. Lo mismo pasa con Dios. Vos no podés jamás llegar a hablar de igual a igual con Dios, diciéndole que Él te explique su plan, te lo va a explicar a la medida que tu mente lo pueda finita entender. Pero jamás vamos a poder hablar de igual a igual con Dios. Porque los caminos de Dios son mucho más altos y los pensamientos de Dios son mucho más altos que los nuestros. Entonces, no tengas esa expectativa de entender todo con Dios, porque los caminos de Dios son muy altos y Él es un ser diferente a nosotros. No podemos entender a Dios siempre. Por eso tenemos que elegir confiar en la fidelidad de Dios, que si Él nos prometió algo, lo va a cumplir. Amén. Así que esto era el pensamiento que yo te quería animar en esta noche, para que te sientas fortalecido en el Señor y tengas de dónde agarrarte cuando sientas que no se va a cumplir todos los sueños que tenés o todas las cosas que te gustaría que se den porque pensás que la vida te cambió de rumbo. Yo me imagino a José cuando estaba en la cárcel diciendo, uy Señor, pero yo me imaginé teniendo tal situación y hoy, ¿cuánto han pasado alguna vez en una situación así donde sintieron que la vida cada vez iba más contra atrás que para adelante? Y vos decís, ahora sí que no. Hay momentos donde vos tenés una expectativa de decir, ahora cumplo mi sueño, este es mi tiempo, este es mi año, se vienen todas las metas. Y hay años donde son re difíciles, hermano, y vos decís, esta vez me parece que de esto no me levanto, pero, ¿y ahora qué hago? Hay situaciones que nos hacen ver un panorama tan oscuro, tan difícil, tan negro, donde pensamos que no se va a dar un montón de cosas que teníamos en la cabeza. Y es ahí donde yo veo en la Biblia que me tengo que aferrar a la fidelidad de Dios. Porque yo soy hombre pequeño, hombre limitado, hombre no puedo tener muchos recursos económicos, pero si Dios a mí me dijo que me va a dar una casa, yo voy a confiar que Él no se anda arrepintiendo como nosotros. Él es un Dios. Y si Él me dijo que me va a usar, me va a usar. Aunque ni yo mismo crea en mí mismo. Porque a veces ni uno cree ni en uno mismo. ¿Cuándo le pasa eso?
te voy a hacer un gran hombre de Dios, una gran mujer, tu esposo va a ser a las naciones. Y vos decís, nada que ver, ¿cómo Dios hace eso conmigo? Es decir, ahí tenés que aferrarte a que la fidelidad de Dios, no sé cómo lo va a hacer, pero lo va a hacer. ¿Cuánto lo creen a eso? Y sé que a algunos de ustedes les es más fácil creer en eso. Y sé que hay otras personas que tropiezan grandemente en estas cosas y no logran ver la fidelidad de Dios. Y no es tampoco que son diablos ni son malos. Simplemente es que no logran confiar en Dios. Y es una cosa que lleva un tiempo. Conocer a Dios, uno tiende a confiar más cuando conoce a las personas. Entonces, lleva un tiempo entablar una relación con Dios para ver cómo Dios hace las cosas. Y la Biblia dice que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Todas las cosas ayudan a bien. Yo me acuerdo, hermanos, ¿cuántos conocen a Dante Gebel, el predicador que Dios lo usó grandemente? Y él decía que en un momento, bueno, hoy lo vemos levantado con todas las promesas cumplidas que Dios le hizo económicamente, está en Estados Unidos, bárbaro, sale en televisión, hubo un avivamiento tremendo, impresionante. Pero él contaba cuando comenzó que vivía en un departamento con su esposa y no tenía ni para comer, ni para pagar el alquiler. Yo nunca lo conocí personalmente, solamente escuché su testimonio, pero él contaba que le decía a Dios eso: Señor, ¿cómo esto me puede ayudar a lo que vos me prometiste? ¿Cómo puede ser que un pastor no tenga para comer? Esto no está bien, le decía él a Dios. Y después le dijo, pero Señor, yo confío que si vos me dijiste que me ibas a hacer un predicador y lo que sea, no sé cómo vas a hacer, pero sacame de acá. Y a veces tenemos esos momentos en el ministerio o en la vida personal, llevarlo a tu vida matrimonial, económica, profesional, en el ministerio, en lo que sea, donde podés tener esos periodos donde no sabes por qué lo que estás viviendo te puede sumar en algo. No le ves lo positivo para que te sume algo en el plan de Dios. Pero aún así Dios, de alguna manera, entiende que eso te va a sumar. Que eso te va a hacer abrir la mente para entender otras cosas que no podés ver. Y con esto termino. Hubo una vez un pastor que Dios le dio una palabra de que iba a crecer su iglesia, iba a ser grande, iba a tener grandes edificios. Y en un momento él junta, tiene un empresario que le hace comprar grandes edificios. Y él compra todo, paga sin deuda. Y de un día para el otro le aparece una hipoteca. Pierde todo el edificio. Y este pastor entra en una crisis y dice, Señor, ¿cómo puede ser si vos me prometiste que esto era para ti? Vos me diste todo el dinero. Y Dios le habla y le dice, el dinero y todos los bienes materiales yo te lo puedo dar y sacar en un segundo. Pero la madurez que yo estoy provocando en vos a través de estos acontecimientos me llevan años. No te centres en esto, yo te estoy dando sabiduría, le dijo Dios. Me imagino el pastor la confusión que habrá tenido. Para Dios es tan sencillo ver tantas cosas que hace y para nosotros puede ser muy perplejo entender cosas que no cierran. Pero Dios es personal y trabaja con un plan distinto para cada uno de nosotros. Por lo cual lo que le pasa a tu hermano no le pasa a mí, no le pasa al otro. Porque él tiene un plan distinto, Dios con él, y un llamado distinto. Y le hace vivir cosas que vos a veces no entendés que te suman, pero de alguna manera te suman para crecer en el Señor. Así que el mensaje de Dios es esperanzador, es que superemos eso, que empecemos a confiar más en el Señor y que el atributo de Dios es grande, Él es fiel. No es fácil conocer esa faceta de Dios. Muchos conocen la faceta del poder, Él es poderoso, Él es amor, pero todavía no han conocido la fidelidad de Dios, porque no tuvieron gente fiel en su vida, sino gente que les falló. Te invito a que te pongas en pie y que cierres tus ojos y quizás le tengas que decirle a Dios, si nunca te pasó a vos, pedirle perdón si te pasó, y si no, decirle a Dios que te sensibilice para poder transmitir lo mejor posible a la gente que está cerca tuyo la fidelidad de Dios, de que Dios es fiel y de que todo suma para bien a los que aman a Dios.